Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. Nos hemos venido hasta aquí, hasta el arco de la tribuna sur del Estadio de Matute, para lanzar el programa sobre la historia de la Alianza Lima. El Club Alianza Lima fue fundado en febrero de 1901 con el nombre de Sport Alianza por un grupo de adolescentes, el mayor de los cuales tenía 17 años. Ellos vivían en los alrededores de las calles Bambas y Cotabambas, al interior del casco histórico de la ciudad. Este barrio se llamaba Las Chacaritas y se había formado en 1857, cuando Mariano Felipe Pasoldán compró una huerta y lo urbanizó. Así se construyeron los modernos jirones que llegaban hasta el pie de las antiguas murallas. En ese barrio había viviendas individuales de pequeña clase media junto con corralones de sectores populares. Pero también se combinaban pequeñas huertas, talleres artesanales, caballerizas y a corta distancia estaba el campo de Santa Sofía, propiedad del Club Lima Cricket. Allí se practicaban deportes modernos de estilo inglés, entre ellos el fútbol, que tenía fascinado al grupo de chicos del barrio. La verdad que el Alianza Lima nace en el 1901 formado por un grupo de niños entre 8, 9, 12 años. O sea, más allá del mito que César Miró estableció, reprodujo en Los íntimos de la Victoria, en el famoso libro de César Miró, las investigaciones históricas muestran de que en realidad los fundadores de Alianza Lima, en el momento de la fundación de Alianza Lima, según sus partidas de nacimiento, tenían entre 7 y 12 años. Entonces era un grupo de chicos de una calle, y junto en la calle donde vivían Cotabambas había, digamos, un potrero, efectivamente, en realidad era un corral, el Corral Alianza, porque en los archivos del hipódromo no hay ningún Instituto Alianza. Nosotros sabemos que fue en 1901, que nace en base a gente de pueblo, trabajadores, que trabajaban en el Estud Leguía, del presidente Augusto B. Leguía. Y los colores del Estud eran azul y blanco y se llamaba el Estud Alianza. Hay otros que dicen que los colores en esa época eran verdes y no azules. Así entonces, los fundadores fueron un grupo muy diverso de jóvenes étnicamente mestizos, incluso hijos de inmigrantes italianos y chinos que jugaban al fútbol en una caballeriza de barrio llamada Alianza. No era este un estud de caballos de raza que corrían en el hipódromo, por el contrario, era simplemente una caballeriza. En aquel entonces aún no existían los automóviles, los ciudadanos se movilizaban a pie y las mercaderías en carreta. Por ello, había muchos caballos en la ciudad y, lógicamente, dentro de sus muros habían caballerizas que alojaban a caballos de tiro. Uno de estos modestos establecimientos se llamaba Alianza y los chicos que formaban el equipo eran los que se reunían en la caballeriza para jugar por su cuenta el deporte que veían practicar a los ingleses. La Alianza Lima se hizo en el Estud de Augusto B. Leguía. Ponción Mariatti, brazo derecho del presidente Leguía, era aficionado al fútbol y entonces nos prestó y nos autorizó para que hiciéramos un equipo. Si uno mira los mapas de Lima antigua, uno puede ver que la cancha, digamos, donde se hacía deporte o fútbol eran, digamos, muy cercanas. Eran pasando la avenida, lo que es hoy día la avenida Grau, al otro lado de la avenida Grau. Es en la Victoria. En la Victoria, ¿no? Y entonces es probable de que, en la medida de que los ingleses jugaran fútbol con un despliegue pues, de uniformes, chimpunes, pelotas, digamos, no solo fuera una novedad en distintos sentidos, y es muy probable de que estos jóvenes hayan ido a mirar hayan, digamos, expandido la práctica del fútbol al barrio, ¿no? El barrio de Cotabamba, donde se funda Alianza Lima, es de alguna manera... Una urbanización. Una urbanización, exactamente. Claro, una urbanización dentro del límite histórico de la muralla. Exactamente.
y una organización del siglo XX, del siglo XIX. Digamos, si uno mira el precio de los terrenos de esa época, definitivamente era un sitio popular, pues no era de los más pobres. Es decir, el terreno que se ofertaba en los periódicos en ese entonces revela lo que algunos han llamado una clase media pobre, un sector medio comerciante, pero sin llegar a la miseria, ¿no? No hubo ningún negro entre los fundadores, aunque todos eran pobres y provenían de diferentes grupos étnicos. Entre ellos se contaban los hermanos Pedreschi, que eran hijos de bodegueros italianos, cuyo padre fue el primer protector del club. Otros miembros significativos eran los hermanos Cucalón, Eleodoro y Augusto, hijos de un comerciante y pescador chino originario de Cantón, alumnos del Colegio Guadalupe. También estaba José Carreño, en cuya sala se reunieron muchas veces los primeros equipistas. La madre de Carreño era costurera, una ocupación típica entre las mujeres de clases populares de esa época. Y lo que hacían era aglutinarse alrededor de un local, ¿no es cierto? Y si había, por ejemplo, un presidente, lo que buscaba era amigos que pusieran un dinero para poder tener los útiles y las pelotas, que en esa época eran cosidas a mano, ¿no? Y pudieran ir a hacer los partidos en estas canchas que habían y las competencias del momento que se fueron realizando poco a poco, ¿no? El primer grupo de fundadores no había, digamos, ninguno de raza negra, ¿no? Es más bien era un equipo formado por jóvenes mestizos, ¿no? Y inmigrantes. Un mestizo, por ejemplo, un famoso Cucalón, que en realidad era chino, de Q, y digamos, de la familia Q, y era la esposa, creo que era una mestiza, ¿no? Y entonces se constituye el Cucalón, digamos, que aparentemente tiene una regambre, pues, africana, ¿no? Pero en realidad no era un chino. O hijo de chinos, y después había gente de provincias, habían dos hijos de italianos, digamos, que se convirtieron, digamos, la familia italiana, los Pedreschi, se convierte en la primera familia donde se hacen las camisetas y se apoyan porque los chicos juegan en ese equipo, ¿no? En realidad el papá tenía una tienda de vinos o de licores, y era un pequeño comerciante, entonces era de origen italiano que vivía en el Cercado de Lima. Alianza Lima del pueblo de callejones de fantasía. Los escasos registros que existen de los partidos de la primera década muestran incesantes encuentros con otros clubes que llevaban nombres de los héroes de la Guerra del Pacífico. Hacia 1911 hubo un accidentado partido que terminó en gresca que inauguró la rivalidad con los equipos del Puerto del Callao. En aquel entonces, el Atlético Chalaco. Los chalacos venían con sus hinchas organizados e infundían un gran respeto. Cuenta Miguel Rosten, uno de los míticos jugadores del Rodillo Negro, que los hinchas más bravos eran los del Callao. Eran pescadores y venían con dinamita, logrando que los hinchas de Lima se apartaran sin hacerles frente. Sus hinchas eran tan de temer que al terminar el partido, los jugadores rivales tenían que zafar a toda velocidad con los pantalones en la mano. La primera gran rivalidad en el fútbol es en Lima-Callao, y eso es antes del siglo XX, es decir, 1894, 1895 ya hay partidos Lima-Callao de fútbol y hay competencias. Por ejemplo, para las fiestas patrias se organizan campeonatos por las fiestas patrias, ¿no? Y entonces lo interesante de estas primeras rivalidades entre Lima y Callao es de que son equipos ingleses que viven en Lima y que viven en el Callao los que se enfrentan, ¿no? Luego surgen los clubes peruanos, ¿no? Y en los clubes peruanos se sigue esta rivalidad Lima y Callao, y el primero es el Association, que es el primer club peruano, digamos, civil, ¿no? El ciclista. Lo que sería después el Ciclista Lima, ¿no? Conocido como el Ciclista Lima, la Association. Y luego de esto, Alianza, digamos, y después la U, pero la representación de Lima... Pero la U es ya de los 20. Es el año 28, 29, ¿no? Ahí sale Alianza Lima, se ha puesto el sol moreno, veteando a su divisa. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país.
Durante los años 20, el Alianza se mudó a La Victoria. Para aquel entonces, el club poseía el prestigio de haber ganado 3 de los primeros campeonatos de fútbol, en 1916, 1918 y 1919. El Alianza estaba en búsqueda de un local propio y lo encontró, en este distrito obrero y de sectores populares, donde se sellaría su destino y se fundaría su tradición. Alianza se vuelve negro, en realidad, cuando se muda a La Victoria. ¿Y cuándo? ¿En qué circunstancias? Las circunstancias son lo que son dos. Primero, de que hay esta vinculación con algunas autoridades, digamos, o algunos personajes, autoridades políticas de la Municipalidad de Lima, ¿no? Y la segunda, que permite, digamos, que hayan ciertos padrinos con ciertos recursos. Y la segunda es que necesitan un local, ¿no? No tenían local propio, ¿no? Y entonces estaba rotando y surge la alternativa de cruzar la avenida de Arao hacia La Victoria, que es el primer barrio, el primer distrito, digamos, fuera de los extramuros de la ciudad tradicional, y allí se muda Alianza Lima y allí encuentra raíces negras. ¿Por qué? Porque hay una migración del sur chico, digamos, que encuentra al mismo tiempo viviendas baratas que no encontraba en el centro de la ciudad, y por otro lado la instalación de varias empresas textiles, como por ejemplo Textil La Victoria, donde algunos de ellos consiguen empleo y otros se dedican a la construcción civil, ¿no? Es allí donde Alianza Lima incorpora jugadores de raza negra, y estos a su vez incorporan a través de redes de parentesco, de amicalidad, otras personas de la misma raza. Y dice entonces que Alianza en los años 30 se vuelve negro, digamos, pero no es que Alianza Lima era negro desde sus inicios, ¿no? Asume esta identidad negra. Aquí se formó una segunda generación de jugadores, donde la presencia de la raza negra pasó a ser preponderante, condición que no ha perdido desde entonces hasta el día de hoy. Una buena parte de esta generación eran trabajadores de construcción civil, razón por la que uno de los seudónimos de la Alianza de esa época eran los albañiles. Los mejores jugadores del club de aquellos míticos años, Alejandro Manguera Villanueva, José María Lavalle, los hermanos Rostein y otros, eran tanto afroperuanos como obreros, algunos textiles y otros de construcción civil. El hecho de ser jugadores les permitió escapar de los trabajos más duros porque conseguían permisos para entrenar y muchas veces eran trasladados a labores que le permitían horarios flexibles, sin demasiada carga física. Aparte de mi segunda casa, es un club que me ha dado inspiraciones, que siempre he tratado de hacerlo mejor, que soy hincha de ese club, y sobre todo de que pues Alianza Lima, para mí, o sea, desde que tuve esa razón, es un sentimiento, ¿no? Porque uno dicen que era gente chola, trabajadora, albañil, la que estaba en el estud, otros dicen que no, pero finalmente fue, tú te das cuenta, era el rodillo negro, era la raza morena, era la raza negra, era el unido, el íntimo, el que estaba ahí y era el que sacaba a Alianza adelante. Durante la década del 20, también los jugadores de Alianza participaban de la fiesta de la planta en Vitarte. Allí se reunían los trabajadores de la capital para un gran carnaval en homenaje a la naturaleza. Era una fiesta de encuentro con los organizadores de las universidades populares de González Prada. La fiesta era completa porque incluía teatro, música, poesía, ajedrez, así como diversos deportes como el fútbol, vóley, ciclismo y diversos tipos de carreras. La fiesta concluía con baile general y jarana. En 1927, un informe firmado por José Carlos Mariátegui en la revista Amauta incluye fotografías donde se puede apreciar a los jugadores de Alianza formados defendiendo los colores de sus propios sindicatos. La generación de fundadores, que te digo que empieza en 1901, tiene influencia ya como dirigencial hasta el año 21-22. Luego hay una segunda, digamos, la movida de La Victoria implica una renovación también de los jugadores. Claro, ¿no es cierto? Y la institución misma tiene que haber cambiado. Tiene un local propio, algunos los trabajadores empiezan a conseguir empleos a través del club, en las obras de construcción del municipio o en las labores, digamos, algunos son camioneros, en fin, ¿no?
trabajan en la municipalidad. Alejandro Villanueva llega a trabajar en la municipalidad, ¿para qué? Para darles horas de descanso, ¿no? Esta generación en realidad tiene todos los años 30, su periodo, y hay una tradición que esta generación no se quiso retirar, ¿no? Y entonces la generación más exitosa es la generación que baja. Alianza es un sentimiento, yo creo que sí, se puede comparar como la religión, ¿no? Es parte de uno, es la vida, ¿no? Es un sentimiento difícil de explicar, que se siente muy adentro y sale y aflora en cada instante, ¿no? Cada vez que Alianza requiera de algo, uno siempre está predispuesto a servirlo hasta las últimas consecuencias. Los campeonatos obtenidos durante los años finales de la década del 10 fueron ratificados con el bicampeonato de 1927 y 1928. Para aquel entonces, el Alianza ya había desarrollado un estilo propio, al que el club sería fiel a lo largo de la historia. Este patrón de juego hace gala de un alto virtuosismo técnico, lo que importa es la habilidad en el trato del balón. Asimismo, la picardía es clave porque se trata de practicar un fútbol alegre. No importa tanto el resultado como la diversión durante el juego. El ejemplo paradigmático de esta actitud es José María Lavalle, el puntero derecho de la época del rodillo negro. Cuenta Rostein que cuando Lavalle se encontraba con un defensa tieso, se banqueteaba con él, se reía y bailaba marinera a su alrededor. Corría, paraba, le entregaba la pelota y la recuperaba. No soltaba el balón para nada, lo hacía bailar por toda la cancha sin importarle centrar el globo ni meter goles, solo alegrar a las tribunas. La picardía era la principal virtud y los jugadores no ganaban dinero, solo propinas, realmente jugaban para que los hinchas los aplaudan. Alianza Lima yo creo que es un equipo que siempre se ha identificado en hacer un buen fútbol. Y es ahí donde tienen que trabajar más, ¿no? Porque yo creo que si se busca jugar de otra manera, diferente a la que siempre se ha jugado, yo creo que ahí va a ser el problema, ¿no? Porque Alianza Lima lleva un tipo de juego y yo creo que siempre va a ser así, ¿no? Ese fútbol de quimba, bonito, de quiebre, esa cosa ya no existe porque hoy en día con las velocidades con las que se juega, tú haces dos jugadas para un lado y ya llegó todo el equipo a defenderse. Entonces es difícil, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Eso está claro. Eso ha cambiado muchísimo en el tiempo. Hoy en día la Alianza juega de acuerdo al canon actual. Creo que Alianza siempre se ha caracterizado por el buen fútbol, con temperamento, con ganas, pero siempre ha hecho el fútbol que a mucha gente le gusta. El otro lado, la otra parte de la cara es, como tú lo has dicho, es garra, es más juego brusco, como se dice, ¿no? Pero Alianza siempre ha tenido satisfacciones con el juego que ha tenido y cuando lo ha querido cambiar, a veces no se han dado, ¿no? Pero desde que estoy en Alianza, yo siempre, el técnico que ha llegado ha tratado de hacer lo que es Alianza, de jugar bien al fútbol, con temperamento y con ganas. Ya pasó el tiempo en que la insoportable levedad del ser blanquiazul lo hacía jugar lindo y perder feo, ¿no? Ya pasó, ha campeonado su par de veces. Hay que relajarse, blanquiazules, y se le viene un momento de muy buen viento. Pienso que este equipo de Alianza Lima puede campeonar en el clausura porque tiene jóvenes, ¿no? Alianza tiene un muy buen trabajo a nivel juveniles. Lástima que solamente los hacen jugar cuando se les acaba la plata a los dirigentes. Eso es la realidad, ¿no? Ya no hay a quien contratar, abren corrales. Hay un dicho que el que no ha sufrido no es Alianza Lima, ¿no? Yo creo que Alianza es eso, es el sentimiento y nos cuesta conseguir las cosas y el hincha más puro es el que sufre cada vez que los resultados no se dan, cada vez que el equipo no camina bien o que el club no camina bien, el sufrimiento, la manera de cómo sacarlo adelante desde la tribuna, desde donde esté un hincha de Alianza, sea en la dirigencia, sea en la parte técnica, en la parte médica. Es un sufrimiento que se ve recompensado con los resultados de domingo a domingo, ¿no?
barullo matinal. Ahí sale Alianza Lima, se ha puesto el sol moreno, veteando a su divisa de gloria blanca y azul. Valete. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país. En 1924, los estudiantes de la Universidad de San Marcos formaron el Club Federación Universitaria, que años más tarde cambió su nombre por Universitario de Deportes. La Federación Universitaria agrupaba estudiantes de diversa posición étnica y social, pero básicamente la clase media y de raza blanca. El enfrentamiento entre ambos clubes se tornó clásico por la posibilidad de ritualizar en un campo de fútbol los conflictos étnicos y de clase que dividen y segregan al Perú. Este es el origen sociológico del clásico del fútbol peruano. El papel de la Alianza en el clásico ha sido siempre representar las esperanzas de los de abajo para imponerse en la cancha e invertir la realidad social. Alianza logra consolidarse en los años, digamos ya desde los mediados de los años 20, en uno de los clubes principales del país, ¿no? Y su fama se constituye aún más porque es el equipo que logra triunfos internacionales, digamos. Había muchos equipos como el Tucumán, por ejemplo, que no nos suena, el Unión Tucumán, en esa época vino y barrió con todos, ¿no? Y entonces Alianza jugaba y ganaba, y entonces se fue ganando, digamos, una creciente simpatía popular, ¿no? Era el equipo al cual la mayoría de los editoriales de la época consideraban el mejor, ¿no? Universitario de deportes, en realidad el antecedente es la Federación Universitaria, ¿no? Y la práctica del fútbol en los colegios y en las universidades es una práctica muy temprana, ¿no? Entonces Federación Universitaria se nace con la idea de aglutinar... Eran sanmarquinos, ¿no? Aglutinar a todos los universitarios y se reduce a San Marcos, ¿no? Entonces se funda la Federación Universitaria y ellos reivindican el espíritu olímpico, es decir, la disciplina, el trabajo, digamos, el trabajo en equipo, la garra. Ellos se entrenaban en las mañanas antes de ir a sus clases, hacían un despliegue, digamos, de movimiento atlético, ¿no? Que estaba vinculado, ella tuvo una ideología modernizante, como sabes, de esa época, ¿no? Y entonces, según testimonios incluso de algunos fundadores de la U que están vivos, ellos dijeron, bueno, primero usaron sus contactos con las élites y lograron ser aceptados en primera sin jugar en segunda, digamos, ¿no? Entonces, porque eran universitarios, y entonces los universitarios eran una élite educada en el país, y entonces solicitaron a la federación que les diera ese lugar que naturalmente les correspondía, y que no jugara en segunda. Entonces fueron de frente a primera, ¿no? Quizás se lo merecían. ¿El Alianza, por ejemplo, jugó antes en segunda? Alianza fue uno de los clubes fundadores de las primeras ligas, ¿no? Y entonces tampoco jugó en segunda. Bueno, aquí tengo yo... sí jugamos en segunda porque bajamos. Porque bajaron. Eso quería llegar. La U llegó al último y no bajó. Igual que la U... pero que no bajó. Porque se anuló la baja ese año. Hablemos de la baja luego. Bueno, entonces, lo que al ingreso se refiere están iguales. Bueno, es discutible, ¿eh? Pero en fin, el punto está de que los universitarios tenían que debutar, digamos, o no debutar en el campeonato, sino que pensaron de que ellos tenían que tener la habilidad de Alianza Lima con un equipo con un juego de fuerza. Y así fue que planearon, digamos, una marca a presión y un juego un poco brusco y digamos, fuerte, que no estaba en los cálculos de los jugadores de Alianza en ese momento, que eran semidioses, malabaristas con la pelota y que miraban por encima, digamos, a estos blanquiñosos que querían... Malabaristas versus rudos, es lo que quiere decir. Exactamente, ¿no? Y las versiones son siempre interesadas. Y no creas, esta es una versión estrictamente histórica. Sí, ¿no? por supuesto, se nota. Y entonces ahí se funda el partido. El partido termina con la victoria de la U, ¿no? Digamos, el partido se interrumpe en una bronca. Según Sport, la revista Sport, que existía en esa época, de las tribunas preferenciales empezaban a insultar a los jugadores de Alianza como negros, esclavos, ¿no? Y entonces uno de los jugadores de ellos, García, va y se va a la tribuna y se pega, y entonces
los que iban en preferencia tenían bastón y zarita, y se arma una bronca que se llama con el nombre, el clásico Los Bastonazos, ¿no? Ahí es donde se funda esa rivalidad. Y las versiones diametralmente opuestas de este hecho se encuentran en la prensa, que era en ese momento apoyaba a Alianza Lima, y el comercio, que apoyaba a Universitario de Deportes, al punto que después de terminar el partido, los jugadores se dan en marcha hasta el comercio, y a agradecer el apoyo que el comercio le estaba dando en general a la difusión del deporte en las universidades, ¿no? Entonces, los jugadores de la U. Los jugadores de la U y los hinchas de la U. Bueno, los estudiantes universitarios, ¿no? Yeah. Ahora, Universitario de Deportes, luego la federación se convierte en club. Cuando San Marcos se politiza en demasía, cierran San Marcos y ellos están terminando su carrera deportiva. Entonces deciden separarse de la Universidad San Marcos para poder seguir jugando y además limpiarse políticamente. Y ya a comienzos de los 30. 32. 32. Es el momento en el que ya la U aparece como club. Como club. Un barullo matinal. Hace el equipo del Cunda, el negro, el del dribbling, el bonito, el que jugaba bien, y la U era pura garra. Los últimos 5 minutos, me acuerdo cuando yo era chico, me volvía loco porque eran los 5 minutos cremas, o sea, se tiraba encima. Eso efectivamente hay que reconocerlo. Es más, yo te voy a decir algo más que mucha gente puede no sentirlo igual, pero yo sí lo siento así. Los dos únicos equipos con el arraigo popular más grande en este país son Alianza Lima y Universitario de Deportes. Creo que uno no podría existir sin el otro, ¿correcto? Y creo que los dos deberían estar de la mano, siempre, unidos más que nunca, para enfrentar todos los problemas del fútbol actual. El Alianza de los 20s y 30s fue llamado Rodillo Negro, después de una gira exitosa en Chile, donde no perdieron ningún partido. En aquella época empezaron a ser llamados los íntimos, por la amistad que mostraban los jugadores entre sí. El club se administraba de una manera cooperativista, donde los jugadores marcaban el ritmo. Todavía estaban lejos los años del profesionalismo y del establecimiento de roles diferenciados entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Sin embargo, estos jugadores prolongaron su retiro demasiado y ellos mismos llevaron al club al descenso, al terminar últimos en el Campeonato Nacional de 1937. Así, en 1938, el Alianza jugó en Segunda División en la cancha del Potao. Aunque solo un año después, los mismos jugadores retornaron a Primera, pues el Rodillo Negro se despertó para volver y recuperar su puesto de siempre en la división de honor del fútbol peruano. Mi directiva lo cambiamos porque antes se recibía el tanto por ciento de la entrada para el jugador y el resto para el club, donde nunca había deuda de jugadores, no se debía nada. Así comenzó el fútbol. Por eso es que Alianza, su palabra, no somos íntimos de sentimiento, porque ahí reflejamos la amistad, el compañerismo, la entrega. No miramos, no medimos, ¿no? Para Alianza somos un instrumento que nos brindamos para que el equipo y el club subsista, ¿no? Íntimo de la victoria nace porque eso es lo que es Alianza, por lo menos lo que fue, lo que siempre yo conocí dentro de Alianza. Bueno, las cosas cambian con los tiempos. Una intimidad total, o sea, había una unidad entre el dirigente, el empleado, el obrero, el jugador. Eran compadres, salían juntos, vivían juntos. Era una cosa, eran tiempos difíciles además, y a pesar de ser tiempos difíciles estaban más unidos que nunca. Esa unidad, esa intimidad de compartir es la que llevó a que los llamaran los íntimos de la victoria. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país. Alianza Lima es un club que se identifica con la cultura afroperuana, pero Alianza Lima nunca
digamos, la etapa moderna de Alianza Lima no ha tenido, digamos, una dirigencia étnica negra. Como para nada, para nada. Ni siquiera un representante en la dirigencia. En realidad, si tú miras demográficamente el país, también la población negra se ha ido reduciendo significativamente. Más no entre los jugadores. Exactamente, entre los jugadores es un mercado, es un nicho laboral, pero Alianza Lima, en la medida que expresa la cultura afroperuana, también expresa, digamos... Los jugadores... en realidad, ¿sabes qué? Expresa la raza, los italianos, hay un elemento muy importante. Si tú miras digamos, la lista de socios de Alianza Lima, vas a ver muchos apellidos italianos que de italiano tienen el apellido, digamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no tengo nada italiano, solamente el apellido. Pero, en fin, hay varios y yo puedo reconocer a través de ellos algunos con un vínculo más vivo. Entonces, es la cultura criolla, digamos, de migrantes italianos, aristócratas, digamos, que se manejan por bien ejemplo, su Sousa relación. Ferreira, digamos, que es el hombre clave, a mí me parece, ¿no? O sea, hablando de ellos como grupo social, como origen familiar, pues dirías más bien no son italianos, se ubican entre las clases altas del país que tienen una buena relación con la cultura afro, que se sienten cómodos en el vínculo con ellos y que los prefieren con respecto al vínculo con los hombres y mujeres de los Andes. Entonces hay una cosa costeña, Hacienda, ¿no? Pero costa, Hacienda, costa, fiesta, el gran señorón, jarana. el gran señorón también incluido. Pues. A ti te quiero con todo el alma. Eres la calma de esta pinchada que hoy te canta. La gente canta emocionada, arriba Alianza. Los 40 fueron una época bastante mediocre para el club, pero los 50 le traerían nuevos éxitos y difíciles retos. En el año de 1951 se reorganizó el fútbol peruano y se constituyó el profesionalismo. Antes, los jugadores eran teóricamente amateurs y vivían de favores y propinas, pero después de 1951 el fútbol cambia. Los jugadores pasan a ser contratados y en la práctica son empleados del club como cualquier otro trabajador. Ello obliga a la formación de una institución y de un cuerpo de dirigentes que imprimen una dirección empresarial. En este tránsito, el dirigente clave fue Alfonso Sousa Ferreira, que condujo al club a uno de sus mayores logros, la construcción del estadio propio. Sousa Ferreira tuvo una relación típicamente nacional con los jugadores, porque los protegía, a la vez nunca tuvo fama de generoso en el pago de salarios, ofrecía protección y exigía lealtad. Este terreno era un terreno del Estado y en la época del general Manuel Odría, presidente de la República, doña María, su esposa, mandó pedir que se hiciera un clásico especialmente para fondos de algún tema estos de sociales y se cruzaba con algún partido importante del momento. Entonces mi padre fue el encargado de ir a hablar con el general y disculpar este tema. Entonces tengo entendido de que le pidió un favor casi de presión porque era necesario. En esa época se nombraron además el seguro social, el tren, en fin, 50.000 cosas, ¿no? Y le dijo de que él era hincha de Alianza. Entonces me cuenta la gente que estuvo ahí, inclusive mi tío Uso Bulanovich, que ya falleció, que fue presidente de Alianza, de que aprovechando con esa diversidad que siempre caracterizaba a mi papá, le dijo: general, entonces encantado, si usted es presidente de Alianza, nos encantaría hacer esto que usted necesita, pero ¿por qué no nos da en donación el terreno que estamos ocupando en este momento para él? Porque sería una gran obra, usted quedaría para usted en favor nuestro, patatí, patatá. Y dicho y hecho. Y consiguió él que se regalara el estadio, el Estado lo regalara en la época del general Odría, no el estadio, el terreno, esta canchita, a la Alianza Lima. Este es el lugar clásico, creo, donde siempre los jugadores íntimos se acostumbran a santiguar antes de cada partido. Esto es a raíz de que vino el Señor de los Milagros de la Victoria a inaugurar la primera etapa del estadio y como regalo nos dejó esta imagen. Y cada vez que el jugador viene para entrenamiento y más cuando viene para los partidos, hace un ritual, ¿no? Antes de salir al campo. La gente de Alianza Lima se va para jugar en la gloria por Navidad.
salieron de la victoria para triunfar. Y sobre el cielo de Lima llegaron hasta la cima, y sobre el cielo de Lima se quedará. No volverá, no volverá, no volverá. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país. El entrenador era Jaime de Almeida, que había impuesto el patrón de juego brasileño que encajó perfectamente con el estilo al que Alianza se debía. Aunque al principio parecía frágil, Cubillas desarrolló una enorme capacidad física que le permitía salir jugando de atrás y llevar bola hasta el arco enemigo y disparar al arco contrario con contundencia. Perico fue un centro delantero rápido y sagaz y potente que sabía meter los goles en el momento decisivo. Por su lado, Pitín fue un mediocampista cerebral que veía el partido jugándolo y tenía una singular apreciación de conjunto. Alianza campeonó en 1977 y 1978, ya con una nueva hornada de jugadores porque se habían incorporado José Velázquez, César Cueto y había retornado Hugo Sotil. Sí, dentro de aquí del Perú, uno de joven siempre tiene algunos jugadores que le gustan de qué manera expresan el fútbol. Yo, por ejemplo, me gustaba mucho cómo expresaba el fútbol Cueto, Julio César Uribe. Son más o menos los que yo de pequeño me he fijado, ¿no? Creo que de chico como Cueto, como Teófilo, como Sotil en el momento que tuve en Alianza. Yo creo que fue lo de los jugadores que siempre admiré y que siempre admiro hasta ahora, sobre todo como jugador y como persona. Es así pues como Cubillas regresa a finales de los 70, se encuentra con una generación de jugadores extraordinarios, entre los cuales el más destacado es el Loro Cueto. Él fue un interior izquierdo con una gran habilidad para el toque y un organizador de paredes perfectas que llevaron casi a la perfección este estilo particular de avanzar que tenía el Perú de los años de oro, el Perú que jugó en varios mundiales. Es decir, el avance construyendo paredes, haciendo túneles y 1-2 hasta que uno llegaba a la puerta del arco. El Loro Cueto fue en esto el gran organizador de las paredes. Son célebres sus encuentros con Cubillas en jugadas memorables del fútbol peruano que hicieron la perfección de este estilo. Pero luego el Alianza deja de campeonar. Se inicia una larga temporada de sequías que va a prolongarse en realidad hasta el campeonato que obtuvo Pinto. Y ya para esto estamos hablando de finales de los años 90. Antes de llegar a ello está en el medio la tragedia del Fokker, que fue en 1987. Esta tragedia, como todos recuerdan, fue un accidente aéreo en el cual fallece un equipo entero denominado Los Potrillos, cuyo entrenador era el también célebre y reputado Marcos Calderón, un entrenador que había llevado al Perú al Mundial del 78 y que era alguien formado también en las canteras del fútbol peruano, una parte de una familia de gran tradición en el fútbol peruano. Pues bien, este equipo, Los Potrillos, fallece en un accidente aéreo y era un equipo muy joven, de gente muy habilidosa. Marcos Calderón había apostado por la juventud y el Alianza, mostrando una de sus tradicionales virtudes, ser una cantera, había formado un equipo que tenía potencia y capacidad de llegada. Sin embargo, ellos lamentablemente fallecieron en un accidente aéreo. Y previo a la tragedia, nosotros estuvimos concentrados con ellos en la víspera del viaje, conversando y haciendo todos los planes para
el regreso, el martes 8 de diciembre. Anécdotas lindas, jugadores muy joviales, caso de Cabero, caso de Pacho, jugadores serios como Casanova, como Tomasini, ¿no? Había una variedad de jugadores, con la capitanía de Caico, ¿no? Quien recordaba Caico, uno de los grandes arqueros que ha tenido Alianza Lima, que nos dejaron. Y yo estuve casi por ir, sino por esas cosas del destino, digamos, todavía sigo permaneciendo acá, ¿no? La gente de Alianza Lima se va para jugar en la gloria por Navidad. Salieron de la... ¿Cómo interpretar la tragedia del Fokker? Yo, que no soy aliancista, me he puesto acá una camiseta del club para tener conmigo los colores blanquiazules y poder hablar con respeto sobre este tema. En realidad, el Alianza había logrado ya, a través del clásico del fútbol peruano, ser el representante del pueblo, de los de abajo, en ese mítico enfrentamiento con los blanquiñosos de la U, en ese mítico enfrentamiento en realidad con los estudiantes universitarios de clase media. Pero si esto era uno de los logros de la Alianza, la tragedia del Fokker le va a plantear el mayor de sus retos, el mayor de sus desafíos. Y ese desafío lo comparte con el país. Es el desafío de ser víctimas de la tragedia, del infortunio, de que se presenta en la vida y en la construcción de las sociedades y de las instituciones momentos dramáticos que cortan la historia en dos y que parece que hunden. Pero como bien ha analizado Víctor Vich en un artículo al respecto, la tragedia del Fokker representa un vínculo profundo entre el club y el país, porque se comparte un modo de vivir en el cual, si bien participan estos acontecimientos dramáticos, la clave está que no lo hunden, que no lo destruyen, que le permiten al club y al país, asimilando experiencias trágicas, levantarse sobre sus cenizas. De tal modo, pues, que la tragedia del Fokker, como señala Víctor Vich, es un momento cumbre de la historia de la Alianza. Hay hinchas y hinchas. Hay hinchas que supuestamente son hinchas de la boca para afuera, pero yo conozco verdaderos hinchas y yo creo que para ellos Alianza sigue siendo un sentimiento y sobre todo de que, como dicen muchas cosas, después de la madre está Alianza, ¿no? Como vimos, luego vino una larga época de sequías, casi 20 años en los cuales el Alianza no obtuvo ningún campeonato. Tuvo varios subcampeonatos, sí, pero en todas estas ocasiones, en la puerta del horno, se le quemaron los panes. De tal manera que ya vino a hacerse casi como un chiste, las dificultades de la Alianza para campeonar, sus imposibilidades. Tuvo que llegar a finales de los años 90, un colombiano, Pinto, un entrenador, que impuso una férrea disciplina que le permitió campeonar después de muchos años. Y este campeonato lo revalidaron el año 2001, precisamente el año del centenario, en el Cusco, donde obtuvieron un campeonato de especial relevancia para el club porque se trataba de la ocasión de su propio centenario. Primer club peruano que llegaba a 100 años, disputaba además con Cienciano, que también tenía ese extraño privilegio, la condición de ser el equipo peruano del centenario que campeonaba en su año. Pues bien, lo obtuvo el triunfo de la Alianza y hoy en día está peleando el campeonato, está ahí en la pelea, como siempre dicho sea de paso, pero se ven los frutos de una política a la cual la Alianza siempre ha apostado y con especial dedicación en los últimos años. Formar gente joven, ser una cantera, promover nuevos valores. En la actualidad, gracias a la asociación con proyectos educativos, con buena educación, además que con buen entrenamiento. De tal modo, pues, que la Alianza Cantera es hoy en día una realidad
y esa realidad es la que sella su destino. El Alianza tiene futuro y ese futuro se halla en sus divisiones inferiores. Así, amigos, esperando nuevos goles, llegamos al final de este programa sobre la historia de la Alianza Lima. Yo les agradezco por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias.